Esta historia es mía, lo demás créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. El Apocalipsis. Roma, 26 de septiembre de 2003. El cielo de Roma, a mediados de septiembre, estaba extrañamente gris. La ciudad seguía llena de vida. Turistas, estudiantes, vendedores ambulantes. Nadie sabía que la capital estaba a punto de convertirse en el epicentro del peor desastre de la historia moderna. 11:47 am. En la sala de urgencias del Hospital San Camillo, el personal recibía a un hombre en sus 40. Tenía fiebre altísima, sudor frío, espasmos musculares y mostraba un comportamiento errático. Decía cosas inconexas, hablaba en inglés con acento del norte de Europa. ¿È stato in viaggio?, preguntó una enfermera a su acompañante. «È tornato ieri da Malesia, credo abbia preso un'infezione tropicale». Le colocaron una vía, tomaron muestras de sangre, y lo sedaron. Lo aislaron brevemente, por protocolo, creyendo que podía tratarse de dengue o malaria. 3:23 p.m. El hombre convulsionó violentamente. Mordió a una enfermera. Los médicos no entendieron lo que veían. Los ojos del paciente estaban blanquecinos, la mandíbula dislocada, la piel de la frente rasgada por un crecimiento extraño, como si algo estuviera empujando desde dentro del cráneo. Minutos después, otros 2 enfermeros cayeron. No respondían analgésicos ni sedantes. Se levantaban, movidos por impulsos animales, sin el lenguaje, sin conciencia. Algo se había roto en su mente. 7 p.m. El hospital fue cerrado por orden del Ministerio de Salute. Pero ya era tarde. Varios pacientes habían sido dados de alta ese mismo día, caminando por las calles del Trastevere, de vuelta a sus casas. Algunos tomaron autobuses, otros taxis, uno tomó el tren a Florencia. 11:12 p.m. Las primeras llamadas a la policía hablan de agresiones caníbales en la estación Termini. Videos caseros muestran a un hombre arrojándose sobre un vendedor y mordiéndolo en la cara. La policía acude, y tampoco vuelve. Fragmentos de noticieros italianos, 27-28 settembre 2003, Rai News 24, le autorità romane hanno confermato un focolaio infettivo in un ospedale cittadino. Il Ministero della Salute invita alla calma. TG5, un attacco violento in una stazione di servizio vicino a Latina ha lasciato 3 morti. Testimoni riferiscono comportamenti zombie. Le autorità non confermano. Eschi TG24, fonti anonime parlano di un virus cerebrale proveniente dall'Asia. Il governo italiano ha chiesto assistenza a Joms. Expansión rápida del brote en cuestión de 48 horas, Roma es un infierno. El brote, traído por un solo hombre infectado desde Asia, probablemente con panos cereales contaminados, ha encontrado un campo fértil para propagarse en los hospitales, el transporte público y la vida urbana. Los infectados de la primera fase, runners, se multiplican sin descanso. El ejército entra en Roma con blindados y helicópteros, pero la ciudad es demasiado grande, demasiado vieja, demasiado caótica. El gobierno huye al norte. El Vaticano cierra sus puertas. Los hospitales colapsan. Y desde ahí, la infección se propaga como fuego en un campo de trigo seco. Liguria, 29 de septiembre de 2003, la negación del norte. Contexto regional. La región de Liguria había recibido con escepticismo las noticias del sur. Roma estaba en caos, sí, pero aquí, entre las colinas verdes que caen al mar, la gente se sentía aún segura. El comisario regionale per l'emergenza aseguraba en cada rueda de prensa: non è un virus nuovo. Sono casi isolati di rabbia umana. Niente pánico. Restate nelle vostre case. La televisión repetía el mensaje: non è una pandemia. Es sotto controllo. Los ciudadanos seguían saliendo. Las escuelas aún estaban abiertas en Savona, los cafés de La Spezia servían espresso como si nada, y en Génova, el puerto seguía operando. Génova, estación de Brignole, 29 de septiembre, 19. Un tren regional procedente de Firenze Campo di Marte llegó con retraso a Génova Brignole. No hubo revisiones sanitarias. Nadie esperaba que algo llegara desde la Toscana, región turística pero poco prioritaria en términos de seguridad. En el vagón 3, una mujer de unos 30 años viajaba sola. Según testigos, se comportaba de forma errática.
Sudaba, se rascaba la cabeza, murmuraba en voz baja. Cuando el tren llegó al andén, atacó sin aviso a un trabajador de Trenitalia que intentó ayudarla. Lo mordió en el cuello antes de que pudieran separarla. Un grupo de pasajeros salió corriendo. Algunos grabaron el momento. Uno de los vídeos llegó brevemente a los noticieros locales antes de ser eliminado. El ejército italiano, movilizado desde la base de Albenga, había comenzado a establecer puntos de control en las rutas que conectan Liguria con Piamonte y Lombardía. Aún creían que se podía contener. Pero la realidad era otra. En las siguientes 6 horas, más de 10 personas comenzaron a mostrar síntomas similares en centros de salud en Génova y Chiavari. Varios tenían en común el haber estado en la estación Brignole. Los informes hablaban ya no de rabia, sino de agresividad descontrolada, insensibilidad al dolor, alucinaciones y canibalismo. Un comunicado militar clasificado, más tarde filtrado, decía: posible mutación neurológica infectiva. Altamente contagiosa. Richiesta inmediata evacuación e isolamento della città Genova, una ciudad estrecha entre mar y montaña, no estaba diseñada para una evacuación masiva. Las autoestradas se bloquearon. Las salidas por tren fueron suspendidas por temor a propagar la infección. Y aún así, cientos de personas trataron de huir a pie, hacia el interior, hacia pueblos como Busaya, Arenzano, Campo Ligure. Para el 1 de octubre, Brignole era una zona muerta. Vagones abandonados. Sangre en los andenes. Ecos de gritos en los túneles. Los infectados se habían apoderado del corazón de la ciudad. El ejército italiano, bajo órdenes desesperadas, dinamitó partes del viadotto della Sopraelevata, intentando aislar el centro de Génova del resto de la costa. Declaración del Comune di Genova si troviamo in una situazione difficile. Le autorità stanno lavorando per contenere un'infezione simile alla rabbia. Vi chiediamo di rimanere calmi, chiudere porte e finestre, e attendere istruzioni. L'esercito è con voi pero ya era demasiado tarde. Los barrios de Marassi, San Frutuoso y partes de Castelletto cayeron en el caos. El mar devolvía cuerpos a la costa. La ciudad se llenó de humo, fuego, y silencio. En los valles del interior de Liguria, pueblos pequeños como Sassello, Resoaglio y Torriglia comenzaban a cerrar caminos, levantar barricadas de piedra y árboles, y a usar radios viejas para comunicarse. Algunos se preparaban para resistir. Otros para morir. Estación Genova Piazza Principe, 30 de septiembre de 2003, 10:32 am. Giovanni Mazzi sostenía con fuerza su mochila azul. Tenía una etiqueta con su nombre escrita por su madre. Era una mañana nublada, con olor a mar y a metal oxidado. Estaba emocionado. Iban de excursión a un museo en el interior de Liguria, cerca de Novi Ligure. Era su primer viaje en tren sin sus padres. Estaban unos 23 alumnos de su clase, 2 profesores, y un guía de excursiones de voz ronca. Todos esperaban en el andén número 4. Algunos reían, otros comían merienda. A Giovanni le temblaban los dedos, no sabía si por frío o nervios. Y entonces llegaron. Una oleada de soldados irrumpió por los pasillos como una tormenta. Uniformes verde oliva, cascos, chalecos antibalas. 150, tal vez más. Las botas resonaban sobre el suelo de mármol como tambores de guerra. La gente se apartaba. Uno de ellos, un cabo con acento del norte, subió sobre un banco, sacó un altavoz y gritó: «Orden militar. Todos los viajes en tren quedan suspendidos. Apártense. No se muevan». Gritos. Protestas. Una madre llorando con un bebé. El guía de excursión intentó acercarse al cabo, pero fue empujado por un soldado. Uno de los profesores tomó la mano de Giovanni. «Non ti preocupare, va tutto bene», le susurró, aunque ni él mismo lo creía. Entonces llegó la nueva orden. La radio del cabo crepitó. La voz del otro lado era urgente, casi temblorosa. «Se avvicinano. Migliaia. Ostili. Tu ordine è resistere il più possibile per completare l'evacuazione dei civili». El cabo bajó la radio, y su rostro se endureció como piedra. Gritó: «Nuevas órdenes. Todos deben abordar los trenes de inmediato. Se dirigirán a Ronco», escribía. «¡Ya! ¡Ya!».
Soldados comenzaron a revisar a los civiles uno por uno. Temperatura, ojos, heridas. Algunos fueron rechazados, otros llevados aparte. Los niños, incluidos Giovanni y sus compañeros, fueron conducidos directamente al tren 1570, el más cercano a la salida este. Uno a uno subieron. Giovanni se sentó junto a la ventana, entre su amigo Luca y la profesora Rafaela. Afuera, los soldados se movían como un enjambre. De repente, más órdenes. El cabo gritó: "La mitad conmigo. La otra mitad suba a los trenes y proteja a los civiles. Rápido". Algunos soldados subieron al tren 1570, apretados en los pasillos, con sus rifles cargados. Uno de ellos, un joven de no más de 20 años, le sonrió a Giovanni de manera forzada. "Va tutto bene, piccolo. Sei al sicuro". El tren comenzó a moverse. Y entonces comenzó el infierno. Desde la estación, justo cuando las ruedas chirriaban para ganar velocidad, se oyeron los primeros disparos. Después gritos. No humanos. Un rugido seco, una masa de sonidos guturales, como si 1000 gargantas rabiosas se estrellaran contra los muros de la estación. Las luces parpadearon. Giovanni pegó la cara a la ventana. Vio cuerpos moverse con violencia, soldados disparando en ráfagas, infectados saltando desde techos, arrastrándose por el suelo, corriendo entre columnas. Uno fue alcanzado por una ráfaga, pero otro saltó sobre un soldado y lo mordió en el cuello. El tren aceleraba, saliendo del túnel urbano hacia los valles interiores. Giovanni, con los ojos abiertos como platos, solo pudo preguntar: "Ma, dove sono i miei genitori?". Nadie respondió. Tren Regional 1570, en ruta, 30 de septiembre de 2003, 11:02 am. El tren se deslizaba por los raíles de la costa con un crujido metálico constante. Cada curva, cada túnel, era un eco del mundo de antes que se desmoronaba. Giovanni Mazzi estaba sentado en el lado izquierdo, con la cara pegada a la ventana. Su reflejo era opaco, distorsionado por el temblor del tren. Afuera, lo que vio no parecía Italia. No parecía su mundo. Comunicaciones de radio a bordo. Los soldados dentro del vagón hablaban por radio constantemente. Las voces eran breves, entrecortadas, cargadas de tensión. Convoglio 1570 in movimento. Civili a bordo. Stiamo passando Bolzaneto. Nessun contatto ostile finora. Ricevuto. Postazioni di blocco attive lungo la 7. Ronco scrivia in preparazione per recessione. Avvistamenti multipli di civili in fuga sulla statale 35. Possibili contagi. Mantenere distanza. Pronti all'intervento. El cabo del vagón, sudando pese al aire fresco del tren, presionó su auricular y dijo en voz baja: "Che Dios y aiuti", lo que veían desde las ventanas a medida que el tren subía lentamente hacia el interior de Liguria, dejando atrás la costa y entrando en los valles montañosos, la escena se volvía cada vez más caótica. En las autopistas paralelas a la vía férrea, cientos de vehículos avanzaban en caravana. Autos cargados con colchones, jaulas de gatos, maletas apiladas, bicicletas colgando. Algunos iban con las puertas abiertas. Gente caminaba junto a los coches, sin gasolina. En un túnel cercano, un choque múltiple mantenía atrapadas a decenas de personas que abandonaban sus vehículos y corrían monte arriba. Desde el tren, los niños miraban en silencio. Incluso los más revoltosos se habían callado. Barricadas militares y control más adelante, en un cruce ferroviario cerca de Busaya, Giovanni vio un puesto militar. Bolsas de arena formaban murallas improvisadas. Soldados apuntaban armas hacia la carretera. Camiones blindados Fiat y semiorugas de la década pasada habían sido sacados de los almacenes. Se veían tanques Ariete estacionados como en una guerra que no se había declarado oficialmente. Soldados revisaban personas una por una. Un padre con una niña en brazos fue detenido. A la niña la separaron. El padre intentó resistirse. Giovanni apartó la mirada cuando vio un destello metálico, y después nada más. El cielo. Caos aéreo arriba, el cielo estaba vivo. Aviones civiles volaban bajo, en trayectorias inusuales. Uno pasaba tan cerca que Giovanni vio claramente la palabra Lufthansa.
Algunos parecían buscar lugares donde aterrizar. Pero también había otros. Cazas Eurofighter tipo ON cruzaban el aire con velocidad brutal. Helicópteros NH-90 y Agusta A-129 Mangusta sobrevolaban el tren a baja altitud, vigilando las vías, probablemente preparados para evacuar o atacar si era necesario. Uno de los soldados en el tren comentó en voz baja. Abbiamo perso Milano. Di conosce non rispondono più da Monza nemmeno. El cabo lo miró con furia. Cito. Non davanti ai civili. Giovanni, en silencio Giovanni no hablaba. Solo observaba. Su amigo Luca temblaba. La profesora Rafaela lo abrazaba con un brazo, intentando mantener la calma. Pero sus uñas estaban clavadas en la tela de su falda. El tren subía lentamente hacia Ronco. Escribía, una pequeña ciudad en la montaña, que ahora parecía ser su destino, o su trampa. Y mientras tanto, en la radio. Comando centrale a tutte le unità. Attacco massivo a Brignole confermato. Abbiamo perso il contatto con Squadra Bravo. Ripetíamos. Contatto perso. En el interior del tren regional 1570, 30 de septiembre de 2003, 11:35 am. En ruta hacia Ronco. Escribía en el segundo vagón, donde viajaban los 23 alumnos de la clase 4B de la Escuola Garaventagallo. El ambiente era irreal. Había silencio, pero no era calma. Era un silencio tenso, frágil. Como si bastara un susurro para que todos estallaran en llanto. Giovanni Mazzi miraba por la ventana, sin parpadear. A su lado, su mejor amigo Luca Bertolini se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar. Detrás de ellos estaban Chiara, que lloraba en silencio abrazando un peluche sucio, y Samuele, que repetía en voz baja que su madre lo estaría esperando en casa. Nadie lo corregía. Todos querían creerlo. Los profesores, Raffaella Pini y Massimo Arcangeli, intentaban mantener el orden, pero no sabían qué decir. Raffaella había perdido contacto con su marido desde hacía 3 horas. Massimo había llamado a su hermano en Roma antes de salir de la estación, pero solo escuchó gritos y después una interferencia metálica. Algunos niños tenían móviles viejos con tapa. Intentaban llamar a casa, pero las líneas estaban muertas o colapsadas. Chiara marcó el número de su madre unas 20 veces. Nada. Luego el de su abuela. Tampoco. Finalmente, bajó el teléfono y lo dejó en el suelo, como si ya no sirviera para nada. Una niña de gafas, Elena, logró contactar brevemente con su hermano mayor, que estaba en Génova. La llamada duró 27 segundos. Solo le dijo: «Non venite a casa. Escapa». Corrí. Papá non è più lui». Después, la línea murió. La profesora Rafaela trataba de mantener el tipo. Acariciaba la cabeza de Giovanni mientras repasaba mentalmente los nombres de todos sus alumnos. Estaba segura de que 3 no habían llegado a la estación. ¿Dónde estarían ahora? ¿Atrapados? ¿Vivos? Sentía una culpa abrumadora. Su trabajo era protegerlos, pero ¿cómo podía proteger a niños frente a algo que ni el ejército lograba detener? En un momento, se levantó y habló en voz baja al cabo que estaba en el vagón. ¿Nos están llevando a un lugar seguro, o a un matadero? El soldado no respondió. Confirmaciones dolorosas. Uno de los niños, Matteo De Vito, recibió un mensaje de texto. Tenía solo 3 palabras. Papà non c'è più. Se lo envió su hermana, desde un número desconocido. Matteo lo leyó en voz alta sin entender del todo. Luego miró a los profesores, esperando una explicación. Raffaella se arrodilló junto a él, le tomó la mano, y simplemente lo abrazó. La comprensión del horror en un momento. Giovanni susurró: «È la fine del mondo, vero?» Ningún adulto se atrevió a contestar. Porque sí, los niños lo estaban entendiendo, aunque no pudieran ponerlo en palabras. El mundo que conocían se estaba rompiendo. Y mientras el tren avanzaba por las colinas verdes, cruzando túneles y puentes, los juegos, los libros de colorear y las canciones infantiles quedaron atrás, reemplazados por el miedo puro. Por el sonido lejano de helicópteros. Por el golpeteo de botas militares en los pasillos. Por el vacío de saber que muchos de sus padres, ya no estaban.
Ronco escribía, provincia de Génova, 1 de octubre de 2003 al pie de los Apeninos ligures. Ronco escribía era hasta entonces un pueblo tranquilo, rodeado de bosques, túneles ferroviarios, y caminos de montaña que conectaban Liguria con Piamonte. Pero en cuestión de 72 horas, Ronco se convirtió en el bastión militar más importante del noroeste de Italia. Ante la caída parcial de Génova y la inminente pérdida de las rutas costeras, el alto mando italiano declaró Ronco escribía como zona rosa di contenimento e comando, es decir, zona roja de control absoluto. Se ordenó evacuar a civiles de zonas no estratégicas de Liguria y redirigirlos hacia Ronco y sus pueblos vecinos. Busaya, Isola del Cantone, Arquata escrivía y Vignole Borbera. Juntas, estas localidades comenzaron a actuar como una única unidad defensiva coordinada. Concentración militar: más de 35,000 soldados del Comando Militar Ejército Liguria, provenientes de las Brigadas Alpinas de Cuneo y Aosta, el 4 Regimiento Carri, tanques, y unidades de ingeniería, comunicaciones y artillería, fueron desplegados en las zonas altas y a lo largo del valle escribía. La presencia militar fue masiva y bien organizada. Checkpoints con fortificaciones de hormigón y bolsas de arena en cada entrada y puente. Patrullas constantes en todas las rutas de montaña, túneles ferroviarios y pasos secundarios. Blindados Centauro, tropas mecanizadas, y tanques Ariete distribuidos en anillos concéntricos. Al no haber aeropuerto cercano, el ejército adaptó zonas industriales y pistas rurales en Serravalle escribía, zona este, para aviones de transporte C-130 y cargueros ACLE militarizados. Arquata escribía, zona de aterrizaje para helicópteros de transporte, NH-90, CH-47 Chinook. En un antiguo campo agrícola entre Ronco e Isola, se instaló una pista de emergencia para cazas ligeros y drones. Cazas Eurofighter tipo ON, AMX Ghibli y Tornado Hits volaban en rotación sobre el corredor aéreo del valle, listos para ataques de precisión si las hordas llegaban. El ayuntamiento de Ronco fue convertido en cuartel general del sector Liguria. Escuelas y fábricas fueron adaptadas como refugios, hospitales militares y depósitos logísticos. Una red subterránea de túneles ferroviarios fue limpiada y reforzada para usarse como vías de evacuación o defensa de último recurso. Los pueblos vecinos, en lugar de pelear por recursos, se unieron bajo un mando común militar y civil. Se crearon brigadas de defensa civil armadas con lo que tuvieran: rifles viejos, escopetas, incluso herramientas de agricultura modificadas. Cada comunidad asumió un rol estratégico. Ronco escribía, comando y control. Busaya, logística y transporte. Isola del Cantone, vigilancia forestal y primeros auxilios. Vignole Borbera, apoyo a refugiados y defensa perimetral. Antenas parabólicas y repetidores móviles fueron instalados en las cimas de colinas cercanas, para coordinar defensa aérea, movimientos terrestres y escaneos de comunicaciones. Equipos de guerra electrónica intentaban rastrear patrones de movimiento de los infectados desde informes de otros frentes. Ambiente general: el cielo estaba siempre cruzado por helicópteros y cazas. Las calles retumbaban bajo el paso de columnas militares. Se escuchaban a lo lejos explosiones sordas, demoliciones controladas, túneles sellados, puentes derrumbados para frenar el avance de hordas. Y de noche, focos de luz antiaérea, alarmas, y el eco lejano de disparos. Ronco escribía se había transformado, en cuestión de días, de un pueblo olvidado a la última muralla entre el caos y la cordura. Y aunque parecía segura, todos sabían que el tiempo estaba contado. Búnker subterráneo bajo el antiguo municipio, 1 de octubre de 2003, 22. La sala de operaciones estaba iluminada por luz blanca, cruel y directa. Mapas tácticos colgaban de las paredes. Pantallas mostraban transmisiones satelitales, datos de drones, flujos de refugiados y zonas de combate. El ambiente olía a sudor, a café viejo y a desesperación contenida. El general Giuliano Riva, comandante del sector en Nordovest, observaba el mapa con los ojos cansados, marcando líneas con un rotulador rojo. Era un veterano de Kosovo, pero nada en su experiencia lo había preparado para esto. A su alrededor, coroneles, capitanes, técnicos de inteligencia y oficiales de logística discutían en voz baja.
Situación táctica, informes leídos en voz alta, Génova está perdida. Confirmado. Las últimas unidades del batallón San Marco se retiraron esta tarde. Contacto perdido con Nervi y San Pierdarena. Las rutas de evacuación por las 7 están cortadas. Combates en Busaya, escaramuzas en Crocefieschi. Sospecha de brote secundario en Ogada. El satélite muestra grupos de infectados moviéndose a través del valle, escribía. Estimación. Entre 5.000 y 7.000 en dispersión. Diálogo clave en la sala de mando coronel del Vecchio, inteligencia. Se están moviendo con dirección clara, señor. Siguen la vía férrea. Si no bloqueamos los túneles entre Isola y Ronco, llegarán aquí en cuestión de horas. General Riva. ¿Qué hay del tren de civiles que evacuamos esta mañana? Capitán Loría, logística y transporte. Llegaron hace unas horas. 300 personas. La mayoría niños, personal educativo, civiles no combatientes. Los hemos ubicado en la zona 4. General Riva, serio. ¿Y tenemos suficiente munición? Mayor Esposito, artillería. Para una defensa prolongada, no. Podemos resistir un ataque directo, pero si se filtran por las colinas o vienen en oleadas, no tendremos forma de reabastecer. Teniente Belli, ingeniero de combate. Hay una solución. Podemos volar el túnel de Pietravisara. Pero es irreversible. Si lo hacemos, aislamos completamente Ronco del Sur. Silencio absoluto. Riva camina hasta la mesa central. Mira el mapa. Luego dice. Si no lo hacemos, Ronco caerá. Si lo hacemos, Ronco se convierte en una trampa, pero una trampa que puede resistir. Del Vecchio. ¿Y si recibimos refuerzos de Turín o Milán? Esposito, seca y amarga. Milán ya no existe, general. El general toma el comunicador y habla con calma fría. Aquí el general Riva. Orden directa. Preparar cargas para volar el túnel sur. Coordinación con la unidad de minas del 4 Regimiento. Tiempo estimado, 4 horas. Evacuación de ingenieros. Prioritaria. Todos los demás sectores. Alerta máxima. Mientras todos se movían, organizando planos, dando órdenes, Riva se queda unos segundos solo en el centro de la sala. Murmura para sí. Italia no se perderá sin pelear. No mientras yo esté vivo. Pero incluso él sabía que lo que estaban construyendo en Ronco, escribía, no era una victoria, sino una última línea antes del abismo. Ronco, escribía, 13 de octubre de 2003, día 15 desde la caída de Génova. Durante 2 semanas, Ronco, escribía, resistió el asedio del infierno. Bajo bombardeos esporádicos, incursiones de infectados por las rutas de montaña y el colapso nervioso de los refugiados, la ciudad fortaleza no cayó. Las fuerzas armadas italianas habían logrado contener la infección, al menos temporalmente, al norte de Liguria. Pero no sin pérdidas. El tren 1570, que había llegado con Giovanni y otros 300 civiles, fue solo el primero. En los días siguientes, al menos 500 civiles más llegaron a través de caminos rurales, camiones blindados, o incluso a pie. El grupo estudiantil fue ubicado en una escuela adaptada como albergue en la zona 4, bajo custodia militar y protección psicológica básica. Las condiciones eran duras. Alimentos racionados, agua filtrada, poco sueño. Pero estaban vivos. Giovanni, con apenas 9 años, había cambiado por dentro. Ya no preguntaba por sus padres. Pasaba horas en silencio, mirando al cielo, dibujando con lápices rotos lo que había visto. Soldados, helicópteros, sombras con ojos vacíos. La profesora Rafaela, rota por dentro pero de pie, se convirtió en la figura maternal de todos. Organizaba tareas básicas. Limpieza, juegos controlados, lectura. Intentaba que los niños no olvidaran que seguían siendo niños. Hasta el día 13 de octubre, la moral estaba al límite. Munición escasa. Fatiga extrema. Infectados cada vez más organizados. Una horda de casi 10.000 infectados había sido avistada a 25 kilómetros al sur, lo que implicaba que Ronco podría caer en cualquier momento. El general Riva tenía orden de preparar un punto de ruptura controlado, es decir, abandonar Ronco si el colapso era inevitable. Pero entonces, llegaron.
13 de octubre, 17 El cielo se llenó de sombras. No de horror, sino de esperanza. Desde el norte, sobre los valles del Piamonte, comenzaron a aparecer formaciones de helicópteros de transporte CH-47, NH-90, y decenas de camiones militares por carretera. Detrás, columnas interminables de blindados Frexia, carros Ariete, y vehículos Lince. Y sobrevolando todo, cazas Eurofighter y Tornado cruzaban en formación cerrada, flanqueando el convoy. Habían llegado los refuerzos de los restos del ejército de Milán y Turín. 57,989 soldados de múltiples regimientos sobrevivientes, incluidos 132 a Brigata Corazzata Rieti Alpini de Turín y Cuneo Brigata Mecanizzata Pinerolo Fuerzas Especiales Supervivientes del Noxigis Vehículos. Más de 1,200 unidades blindadas aeronaves. 27 helicópteros, 14 cazas, 9 aviones de transporte civiles evacuados del norte. 30,000 civiles entre los restos urbanos de Milán, Novara, Asti y Alessandria refugiados, personal médico, ingenieros, familias enteras. Muchos traumatizados. Todos buscando un último refugio. Cuando las columnas cruzaron los límites de Ronco escribía, la ciudad entera estalló en aplausos, lágrimas y abrazos. Soldados exhaustos dejaron caer sus fusiles un momento para mirar al cielo. Algunos lloraban. Otros rezaban. Algunos simplemente se dejaron caer de rodillas. Rafaela, al ver los camiones con banderas de Turín, rompió en llanto frente a sus alumnos. Giovanni, sin decir una palabra, se levantó y saludó con la mano mientras pasaban los helicópteros. El general Riva, que no se permitía emociones, se limitó a decir: finalmente, no estamos solos. Con los refuerzos llegaron suministros médicos, alimentos y sistemas de purificación de agua. Equipos de ingenieros para reforzar estructuras y construir nuevas barreras. Equipos de comunicación satelital para restablecer conexión con bases en Suiza, Francia y el Vaticano. Se proyecta la creación de una zona militar integrada norte, unificando todas las defensas entre Ronco, Novi Ligure y Tortona. Aunque la infección seguía expandiéndose, y aunque Italia ya era una nación fracturada y colapsada, Ronco escribía no cayó. Y por primera vez desde Roma, la humanidad dejó de retroceder. Ronco escribía, 14 de octubre de 2003, 6 sala de comando, búnker principal. La sala estaba aún medio dormida. Algunos soldados terminaban café frío. Los oficiales de comunicaciones repasaban transmisiones de rutina. El general Riva acababa de despertar de una de sus raras siestas de 45 minutos cuando la pantalla central cambió. Transmisión codificada, canal militar Riservato 0, Alfa. Una voz automatizada apareció en todos los dispositivos con acceso al canal. Comunicato estratégico prioritario. Governo di emergenza, sede Trento. A las 3:45 horas de hoy, por decreto del presidente del Gobierno de Salvación Nacional y con aprobación del Alto Mando Unificado, se ha ejecutado la operación Fiammera. El objetivo: zona metropolitana de Roma y provincias adyacentes, consideradas completamente perdidas e irrecuperables. Arma utilizada: carga nuclear táctica estadounidense clase W-80, lanzada desde plataforma naval en el Tirreno. Razón: eliminar el núcleo más concentrado de infección conocida en el país. Confirmado: zona cero erradicada. Ningún